estar con ustedes hoy, el primer domingo de la primavera. ¿No? Parece, ¿va? No, si eso se siente tan rico, imagínense cómo va a ser cuando de verdad llegue la primavera. Va a ser increíble. Bueno, de todas formas, es bueno estar con ustedes hoy. Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, poderoso. No hay nadie como tú. Tú obras milagros cada día. Cada vez que salimos y podemos respirar y nos despertamos y podemos salir de la casa y ver los cielos y hay nieve, hielo y sol y toda la belleza que tú has hecho. Es obra de tus manos, muestra de tu poder. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y leer, te rogamos, Padre, que tú nos hables en el texto. Que podamos escuchar tu voz en lo que leemos. Que tú me ayudes a explicar bien. Y que tú abras nuestra mente y toques nuestro corazón. Que seamos transformados por tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, al pasar por la historia grande de los grandes personajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, de la historia de Dios, hemos llegado a los profetas y hemos empezado a ver a los profetas. La semana pasada vimos cómo Dios llamó al profeta Isaías, vimos cómo Dios llamó a Isaías y le dijo algo que no es sorprendente para nosotros. Cuando pensamos en los profetas, Dios pidió a Isaías, su profeta, que fuera a proclamar su mensaje a personas que estaban lejos de él. Pero lo que fue un poco sorprendente hallar en el mensaje a Isaías es que Dios manda a sus hijos hoy día, manda a sus siervos hoy día, los seguidores de Jesús, con el mismo llamado, con el mismo mensaje, con el mismo trabajo de llevar su mensaje a personas que en ese momento se encuentran lejos de él, afuera de su familia. Y hoy vamos a ver a otro profeta y ese profeta nos va a ayudar por si después de la semana pasada de ver a lo que Dios dijo a Isaías y después de ver que tal vez eso era para nosotros también, si no te quedaste convencido de que de verdad tú tienes el mismo llamado o un llamado muy parecido al llamado de los profetas del Antiguo Testamento, si no te quedaste convencido, si pensaste que ¿no será que eso es más para los líderes, para los pastores, para los que tienen micrófono y Biblia formal y que saben hablar de las cosas de Dios? No estoy convencido de que eso es para todos los seguidores de Jesús. O si después de ver el llamado a Isaías no te quedaste motivado, a dedicar tu vida a eso, a esa tarea de hablar de Jesús a otras personas, o si después de ver el llamado de Isaías y el llamado de nosotros, si no sabías cómo empezar, si no sabías qué decir o cómo vencer el temor o la pena o cómo entrar en la práctica con el Evangelio, hablar el Evangelio con tus amistades, entonces la historia de hoy para nosotros, para ayudarnos, nos va a ayudar a ver cómo cumplir el llamado que Dios hace a sus hijos. Cuando Él nos manda a hablar de Él a otras personas, la historia de hoy nos va a enseñar cómo hablar de Dios. La semana pasada podría decir que vimos la teoría, vimos qué teníamos que hacer. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que llevar el mensaje de Jesús a otras personas. Ese era el cómo. El qué hacer, qué debemos hacer. Hoy vamos a ver lo práctico, vamos a ver cómo hacerlo en la historia del profeta Ezequiel, uno de los grandes profetas con Isaías. Ezequiel era otro gran profeta en la historia de Dios. Vamos a empezar en Ezequiel 2, vemos el llamado de él y nuestro llamado también. Muy parecido al llamado de Isaías, no es sorpresa porque el mismo Dios llamando a un hombre a hacer la misma cosa. En Ezequiel 2:1, entonces Dios, me dijo a Ezequiel,
Hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí al que me hablaba. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta ese mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernado, nido, a quienes te envío, le dirás, así dice el Señor Dios. Y en el capítulo 3, verso 4, Dios continúa con esa idea. Dice, me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. El llamado de Ezequiel, el llamado a proclamar su mensaje. Y nosotros tenemos el mismo llamado a proclamar el mensaje de Dios a otras personas. Hechos 1, capítulo 1, verso 8, Jesús dijo ahora a sus seguidores, a los que quisieran seguir a Él ahora, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. O sea que hablarán de mí en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso incluye ese lugar, esa ciudad y cualquier lugar en todo el mundo. La idea grande es que es una gran responsabilidad. Lo que empezamos a ver aquí, lo que veremos hoy en el texto es una gran responsabilidad ser el mensajero de Dios. Es una gran responsabilidad ser el mensajero de Dios. Y como es tan grande la responsabilidad, Dios nos dice cómo podemos cumplir con ese llamado, con esa responsabilidad. Él nos dice en esa historia, en términos prácticos, qué hacer, empezando con decirnos qué proclamar. Si nosotros tenemos que hablar el mensaje de Dios, ¿qué palabras usamos? Pues Él lo dice a Ezequiel y por lo que dice a Ezequiel, nosotros podemos saber lo que nosotros tenemos que decir también a otras personas. En Ezequiel 2, verso 7 dice, Dios a Ezequiel, les hablarás mis palabras. Ahí está, las palabras de Dios. Hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Recuerda esa frase para después, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha, mira cómo él va a recibir las palabras que tiene que hablar. Escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esa casa rebelde. O sea, te voy a enviar a gente rebelde, tú sé obediente y habla cuando te digo que tienes que hablar. Abre tu boca. Y ahora, es la parte rara, es cómo Él recibe la palabra de Dios. Pero en lo que Él tuvo que hacer, nosotros hallamos una gran metáfora para nosotros mismos. Él dice, Dios dice a Ezequiel, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Primero dice, escucha mi palabra, después tienes que comer mis palabras. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro, un rollo. Y él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante, por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes, palabras de Dios en un libro, en un rollo. Entonces él me dijo, hijo de hombre, come, no dijo lee, dijo come lo que tienes delante, cómete ese rollo y ve, habla a la casa de Israel. O sea, lo que está escrito aquí lo tiene que meter adentro de ti, tiene que comerlo, tiene que meterlo dentro de ti y después tiene que ir a hablar a la gente mis palabras, las palabras que ahora están adentro de ti. Abrí pues mi boca, él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de ese rollo que te doy. Y comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Él fue llamado y recibió la palabra de Dios. ¿Qué palabras usamos nosotros cuando hablamos de Dios con los demás? Si Dios nos llama a hablar con otras personas, lo mismo que Él, las palabras de Dios, el mensaje que nosotros tenemos que proclamar, igual que Ezequiel, son las palabras de Dios. Es toda palabra que está en la Biblia, en el libro de Dios. Es el mensaje que proclamamos en corto, el resumen, es el Evangelio. Esta es la historia de Dios de principio a fin, el Evangelio, que somos la creación de Dios, hechos en su imagen para reflejar su gloria. Esa es buena noticia, pero rebelamos contra Dios y decidimos ser nuestro propio jefe, tomar nuestras propias decisiones, ser el Señor, el jefe de nuestra propia vida, y así desobedecimos al gran Rey del universo y merecemos su castigo por toda la eternidad. Esa es una muy mala noticia, pero Dios manda a su Hijo para tomar sobre sí nuestra culpa, morir en la cruz, y todo aquel que entra en Él por arrepentirse, bautizarse, por tomar la decisión de entregarse a Él, está reconciliado con Dios, recibe el perdón de sus pecados, ya es hijo o hija de Dios. Esa es una
No es una buena noticia, es la mejor noticia que hay. Este es el Evangelio, esa es la palabra que nosotros tenemos que dar a los demás. Es la historia de Dios, la nuestra, y la clave para poder comunicar eso con los demás. Tú dices, yo no podría decir eso, tú lo tenías escrito ahí, por eso lo podía decir así, pero yo no podría decirlo así cuando estoy conversando con otro. Yo entiendo, en la historia de Ezequiel encontramos cómo podemos hablar así la palabra de Dios a otras personas. ¿Y qué tuvo que hacer Ezequiel con la palabra de Dios? La tuvo que comer, pero ¿qué estaba haciendo al comer la palabra de Dios? Estaba absorbiéndola adentro de sí. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos la Biblia, estamos absorbiendo la palabra de Dios. Esa es la metáfora en lo que tuvo que hacer Ezequiel por comer el rollo, como nosotros en leer la Biblia. Nosotros al leer la Biblia absorbemos la palabra de Dios entre nosotros. Ahora, si solo leemos y decimos que ya terminé, cheque, hice lo que tuve que hacer hoy, mejor leer aún así que no leer, pero cuando leemos así y no pensamos en lo que leemos, realmente no estamos absorbiéndolo tanto, pero cuando leemos y pensamos en lo que estamos leyendo y decimos, hey, ¿qué fue lo que leí? No recuerdo, lo voy a leer otra vez, ok, lo leí otra vez, ¿qué fue lo que... ¿Y qué significa eso? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué es lo que Dios está diciendo en lo que acabo de leer? Y después pasas el resto de tu vida meditando en una frase, o una palabra, o un verso, una parte de lo que leíste. Esto es meditar, leer y meditar y analizar y absorber la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso a diario, igual que Ezequiel, la palabra de Dios entre nosotros y entre nosotros y nos transforma y también llega a ser lo que sale de nosotros cuando hablamos. Absorbemos la palabra de Dios para poder hablar la palabra de Dios. La próxima pregunta que Dios contesta para Ezequiel, preguntas que él no está haciendo, pero Dios la está contestando, es a quiénes tiene que proclamar el Evangelio. Y por contestar esa pregunta a él, la contesta para nosotros también. ¿A quiénes tenemos que hablar? Tocar puertas, buscar gente que no conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? En el verso 10 de capítulo 3, además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a ellos, ve a la gente. Dios le dijo a qué gente ir. Era la gente que era el pueblo de Dios que estaba alejado de Dios. Él dijo, ve a ellos, tienes que estar con ellos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así es como nosotros, imitando el ejemplo de Ezequiel, de lo que Dios dijo a Ezequiel que hiciera, es como nosotros hallamos a quienes tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que llevarnos con personas que están lejos de Dios, como hizo Jesús. Tenemos que crear amistades genuinas con personas que están lejos de Dios. Tenemos que no solo llevarnos entre nosotros, que bueno, pero también tenemos que llevarnos con personas que están lejos de Dios. La vida cristiana no es una vida de quedarte en casa y tratar de ser la versión más santa de la persona que tú eres, que podría ser. Es salir, y como Ezequiel, como hizo Jesús, y buscar a personas que están lejos de Dios y abrir tu vida y tu amistad a ellos y llevarte con personas que necesitan escuchar el mensaje. Así encontramos a quienes hablar el mensaje. Entonces, una pregunta, ¿quiénes son los no cristianos que son parte de tu vida, que Dios ya ha puesto en tu vida? Y no tienes que ir a ellos porque ya has ido a ellos, son parte, trabajan con ellos y son parte de tu familia. Y ahora con esas personas, que sabemos que debemos decir porque leemos la Biblia, absorbemos la palabra de Dios, y ahora tenemos gente en nuestra vida que está lejos de Dios, pero ¿cómo sabemos cuándo hablar y qué decir en ese momento? ¿Cómo puedes hablar el Evangelio en un medio de una conversación con tu amigo, con tu pariente, con esa persona que tú dices, necesito escuchar el Evangelio, pero yo no sé cómo ponerlo en la conversación sin que sea raro o que me quede viendo raro? Dios resolvió ese problema para Ezequiel. Le dice cómo tiene que saber cuándo hablar y qué hacer y de dónde viene la guía. En Ezequiel 3:12 dice, el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar.
Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra y el ruido de las ruedas juntas a ellas en una gran nube. Y el Espíritu me levantó y me tomó. ¿Dónde encontraba la guía él? De saber a dónde y cómo llegar y a quién y qué decir. Y la guía viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guiaba. Igual nosotros. Recuerdo lo que leímos en Hechos al principio, cuando Jesús dijo a sus seguidores, van a ser mis testigos. ¿Cuándo? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está relacionado con dar palabras, dar guía, dar valor. Todo lo que necesitamos, teniendo palabras dentro de nosotros que hemos leído en la Biblia, sabemos cómo aplicar el Evangelio. Y entre nosotros, en esa comunidad, es aún más fácil. Sabemos cómo decir, ¿quieres estudiar el libro? Quiero paz con Dios. Ya está escrito. Sabemos qué decir y sabemos quiénes son las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Y ahora, para saber cuándo hablar y cuándo callarnos y cómo meter a Dios en la práctica y cuándo no y cuándo pedir un estudio y cuándo no y todo lo que uno tiene que hacer para comunicar el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da palabras en el momento, el Espíritu Santo nos da valor para decir las palabras. Pero, y siempre hay un pero, después decimos sí, pero aunque yo sé que podría hablar con esa persona, que compañero de trabajo, y ese mi hermano, mi primo, y esa persona, y mi hijo, mi padre, pero no me va a hacer caso. Tú no lo conoces, jamás me va a hacer caso. Lo mismo que pensamos nosotros y que sabemos que es cierto. Y por eso muchas veces antes de hablar, antes de invitar a alguien a la iglesia o de pedir un estudio o de hablar el evangelio a alguien, ¿qué decimos? No está interesado, no quiere saber, va a decir no y decimos no por el otro. El otro ni tiene que decir no porque nosotros decimos no va a querer y va a decir no, entonces nosotros nos quedamos callados. Mire lo que Dios dice, advierte a Ezequiel que lo mismo le iba a pasar a él. En Ezequiel 2:5 dice, tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar. Porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas. No le temas a ellos ni a sus palabras. Aunque haya contigo cardo de espinas y te sientes escorpiones. No temas sus palabras. Ni te atemorices ante ellos. Porque son una casa rebelde. En el capítulo 3, verso 5. Porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible, de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco te envió a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil cuya palabra no puedes entender. Así, aunque si te enviara a ellos, o sea, a otra gente en otro país que hablara otro idioma, ellos te escucharían. Pero, y le advierte, la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente la casa de Israel es muy terca y de duro corazón. Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril. Más duro que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Había un problema. ¿Le vas a hablar de parte de Dios? No te van a hacer caso. Lo que nosotros sabemos que es cierto en nuestro lugar. No te van a escuchar, no van a cambiar, no van a querer regresar a Dios. Dios dijo, así va a ser a ti, Ezequiel, y nosotros sabemos por experiencia que así es con nosotros también. ¿Quieres estudiar? No. ¿Quieres venir a la iglesia? No. Y después te evitan o te piden un consejo con su vida y tú dices, sí, pero ¿sabes cuál es la respuesta de verdad a todo tu problema? Y este problema es tu relación con Dios. Tienes que conocer a Dios para tener paz en tu vida y después te empiezan a evitar y tú sabes que es porque tú hablaste de Dios. Tú sabes que no tienen interés, que no quieren saber de Dios. Algunos sí y muchos no. ¿Qué dijo Jesús? Del camino ancho y estrecho, muchos van a la perdición y pocos buscarán a Dios, querrán escuchar a Dios. Y a pesar de esa reacción de muchos, ¿qué dice Dios a Ezequiel y a nosotros? Tienes que hablar.
Tienes que, aun sabiendo que te va a decir no, tienes que hablar. No digas no por el otro. Tú tienes que ofrecer, tú tienes que invitar, tú tienes que hablar el evangelio para que esa persona tenga la oportunidad. Uno, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer en el corazón de esa persona a lo largo. Y dos, porque no es tu responsabilidad decir no por ellos, que ellos tomen la decisión, pero tú, yo, nosotros tenemos que hablar. Pero aún así, sabiendo la reacción, se nos quita las ganas. Decimos, pero no quiero. Y eso fue lo que pasó a Ezequiel. Es la parte de la historia que más que más curiosa, más me gusta, más interesante. En el verso 14, capítulo 3, dice, el Espíritu me levantó, Dios ya lo había preparado, le había dado su palabra, la comió, le dijo dónde ir y qué hacer y que la gente no va a hacer caso, pero tienes que hablar. Entonces ya estaba preparado, estaba listo. El Espíritu me levantó, me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu. Ahora, antes, en casi toda mi vida, cada vez que leí eso, yo decía, yo me preguntaba, ¿qué estará diciendo él? Yo iba con amargura, porque Dios te acaba de hablar. Tenés la palabra de Dios adentro, una tarea de Dios. ¿Por qué vas con amargura, indignación? ¿Por qué andas así? Yo trataba de buscar una explicación. Porque tú sabes, cuando ves a tus héroes y cuando nosotros vemos a los héroes del Antiguo Testamento y vemos a sus errores y su pecado, decimos, ¿será que es así? ¿Será que de verdad Noé se emborrachó tanto después del diluvio que se quedó desmayado en su tienda desnudo? ¿Será que de verdad David hizo eso, la fornicación y mandó a matar al otro? ¿Y por qué no queremos ver a nuestros héroes así con sus defectos? Ese es un defecto de Ezequiel. Dios le había dicho, tienes que ir a hablar. ¿Y qué dijo Ezequiel? Hizo un berrinche de gente grande, cruzó sus brazos y el Espíritu Santo lo llevó, tuvo que ir, pero no quería, estaba molesto, estaba enojado y la mano del Señor era fuerte sobre mí, no pudo resistir a Dios, tuvo que ir, pero no quería. Tuvo su momento de Jonás, veremos la historia de Jonás después. Entonces vine, dicen, a los desterrados de Tel Aviv que habitaban junto al río Quebar y ahí donde ellos vivían, estuve sentado 7 días atónito, callado, no dijo nada en medio de ellos. Hizo un berrinche, estaba enojado, no quería estar ahí, no quería hablar. Dios le dijo que hablara y yo no sé por qué no quiso hablar. La Biblia no dice, pero no quería hablar, no habló, no obedeció a Dios. Pasaron 7 días, no sabemos por qué. Tal vez fue temor, tal vez fue pena, tal vez no quería que pensaran que él era el radical, que fanático, que le iba a decir que quebraron sus ídolos y regresara. No sabemos por qué. Tal vez él quería que le cayera bien a todos y que todos le dieran un like en su Facebook. Él quería ser amigo de todos. No sabemos por qué. Tal vez era inseguridad, no sabía qué decir o tal vez la razón que no quería estar ahí, que no quería hablar, porque Dios le había dicho, no te van a hacer caso. Él sabía que era una misión imposible. Por la razón que fuera, él obedeció y se quedó sentado al par del río, entre las personas que estaban lejos de Dios. Él con la palabra de Dios se quedó callado, sentado al par del río. Y nosotros igual muchas veces nos encontramos rodeados de personas que están lejos de Dios. Estamos entre ellos y a un grado u otro nos quedamos callados. Y después tenemos que preguntarnos, ¿por qué me cuesta hablar? Yo tengo el Evangelio, yo leo mi Biblia, yo vengo y canto el Evangelio. Yo no escondo mi fe, pero ¿por qué me cuesta hablar? ¿Será nervios? ¿Será porque no quiero que piense que soy un fanático? ¿Será porque una vez que hable que yo sé que ellos algunos me van a evitar y no me van a ver igual y no me van a invitar a sus cosas y ya voy a ser menos popular? ¿Será porque yo no sé qué decir o cómo decirlo o ¿por qué no cuesta hablar? ¿Por qué te cuesta hablar? Todos tenemos una historia, una razón. Y aquí es donde encontramos a Jesús. Es uno de los muchos lugares donde podemos encontrar a Jesús en esta historia. Porque Jesús también fue enviado por su Padre a un lugar
a estar entre personas que estaban lejos de su Padre. Y Él no tenía la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios. Y Él vino con la misión para empezar de hablar la palabra de Dios, sabiendo que lo iban a rechazar, sabiendo de antemano. Los mismos profetas que estamos estudiando, ellos decían, Isaías escribió un capítulo en su libro de cómo iban a rechazar a Jesús por su mensaje. Y aún así Jesús, ¿qué hizo? Vino y en vez de quedarse junto al río en medio de gente lejos de Dios con los brazos cruzados, enojado, que no puedo creer que mi Padre me mandó aquí para que esa gente me rechazara y tratara mal. Y Él habló. Jesús no que se quedó atrás, Él proclamó, no se acobardó, no se avergüenzó, no fue perezoso, Él proclamó el mensaje del Evangelio de Dios y Él fue a la cruz. Él es el mejor y el perfecto Ezequiel. Jesús es el mejor Ezequiel, el perfecto profeta. Él cumplió el llamado de su Padre. Y después, como nosotros, ni Ezequiel, somos como Jesús. Nosotros sí nos quedamos a veces sentados con los brazos cruzados. Dios le dio a Ezequiel una gran motivación. Y lo que Él dijo a él, para nosotros también. En Ezequiel 3, verso 16 dice, después de los 7 días de desobediencia, de brazos cruzados, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviértele de mi parte. Eso ya era lo que le había dicho. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, y eso es como para nosotros, el impío es como la persona que está lejos de Dios, la persona que no es cristiana. Cuando tú ves en tu vida a una persona que no es cristiana, dice a Ezequiel y a nosotros, si no le adviertes, si no le pides un estudio, si no le hablas el Evangelio, si no abres tu vida a Él con amistad, tratando de buscar la oportunidad de estudiar la Biblia y llevarlo al momento que tome su decisión y tú lo puedes bautizar, si no lo haces, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Va al infierno, en otras palabras. Pero yo, y esta es la palabra pesada para nosotros, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y eso no sea parte de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad. Tú le dijiste, podríamos estudiar, este es el Evangelio, podríamos leer la Biblia, tú necesitas tener paz con Dios. De una forma u otra tú trataste de... Y dice, no, morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida, habrás cumplido con tu responsabilidad. Después Dios lo repite, pero lo dice en otro contexto. La primera vez era para una persona lejos de Dios, una persona que no es cristiana en nuestro contexto. Y después lo dice en el contexto de una persona, tú ves a una persona que es cristiano, pero se está desviando. Y dice, cuando un justo, en el verso 20, se despide de su justicia, o sea, un cristiano, se despide y comete iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá porque tú no le advertiste. Es que no quiero meterme, no es mi asunto, es su vida, no le advertiste. Él morirá por su pecado. Las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Piensa en esto. Yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Por qué? Porque no le advertiste, no hablaste. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia. Tú habrás salvado tu vida, tu vida. Somos responsables, esa es la idea grande. Somos responsables delante de Dios por cómo cumplimos con su llamado a proclamar el Evangelio. Si tú ves, si Dios pone la persona en tu vida, si tú ves a tu hermano entrar en pecado y apartarse, tu responsabilidad tiene que hablarle. Si Dios pone a alguien en tu vida que no es cristiano, tu hijo, tu padre, tu primo, de compañero de trabajo, tu amigo, tu compadre, quien sea, y tú no le hablas, tú no le pides un estudio, tú no tratas de hablarle el Evangelio, tú no tratas en todo el tiempo que estás con él, tratas de hablarle el Evangelio, irá al infierno algún día y tú pagarías también
tú eres responsable, yo soy responsable por cómo cumplimos con el llamado de proclamar el Evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar. Y una parte más de la historia, porque en ese momento, si termino aquí, ¿qué sentimos? Pensamos en todas las veces que no hemos hablado y sentimos condenación, quizá convicción, culpa y también condenación. Dios hace algo a Ezequiel que yo creo que Él nos diría a nosotros también a través de esa historia. Después de que Ezequiel fue desobediente y cruzó los brazos y se quedó callado por 7 días, cuando Dios le había dicho, habla. Después Dios viene y dice, tú no hablas, tú eres responsable, tú tienes mi palabra y tú ves que no tiene paz conmigo, que no tiene, y tú tienes que hablar de. ¿Qué hace Dios con él? ¿Lo condena? El miserable profeta que no, le da una oportunidad más, le extiende gracia. Y lo mismo que Dios hace con tú y yo, cuando pensamos en nuestra vida, en las personas a quienes no hemos ofrecido un estudio, las personas por quienes ni hemos orado, por las personas que no hemos tratado de guiar al Evangelio, que no hemos invitado a la iglesia, que no hemos tratado de explicar el Evangelio, no hemos ofrecido a leer la Biblia con ellos y decimos, yo no soy un buen mensajero de Dios, y todos podríamos levantar la mano y decir esto. Dios viene a Ezequiel con gracia y le da la nueva oportunidad de cumplir con su llamado, con su responsabilidad como su mensajero. En Ezequiel, capítulo 3, 22. La mano del Señor vino sobre mí y Él me dijo, levántate, ve a la llanura y allí te hablaré. Y una vez más le dice qué hacer. Le dice qué decir y le dice cuándo tiene que hablar. Le da otra oportunidad. Esa es la gracia de Dios, que cada día sus hijos se despiertan y tienen la nueva oportunidad de hoy hablar el Evangelio a otras personas y ser los mensajeros de Dios que debemos ser a ellos. Pero tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar. Entonces, llegamos al final y decimos, ok, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué debemos hacer? Mire, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, decir a Él, tú vas a ser mi Señor, tú vas a ser mi jefe, tú vas a ser mi Salvador, quiero que Dios sea mi Padre, yo quiero pasar del reino de tinieblas a la luz, yo quiero ser parte de tu familia, quiero perdón, quiero una vida nueva, quiero ser nuevo. Si nunca has llegado a Dios, y en el arrepentimiento y bautismo, a decirle eso, esa historia es una invitación a ti. Y por ver a como la audiencia de Ezequiel, los israelitas, como ellos iban a resistir, ignorar, no hacer caso, no aceptar su mensaje, es un ejemplo para nosotros y es una invitación para nosotros, para que tú puedas decir, yo no quiero ser como ellos. Yo voy a escuchar el mensaje de Dios y yo no voy a ser como ellos. Yo no voy a ser como las personas que no escucharon, que se pusieron con la frente dura y que no querían. No, yo voy a entregarme a Jesús, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a entrar en la familia de Dios. Y cuando llegues a ese momento, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entregarte a Cristo. Y para los que son cristianos, la aplicación es una pregunta. ¿Qué necesitas hacer para cumplir mejor con el llamado que Dios te ha dado? Muchas veces nos encontramos allí en el río, junto al río, con gente alrededor de nosotros que está lejos de Dios, y de una forma u otra no hablamos como deberíamos hablar. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para cumplir mejor con el llamado que Dios nos ha dado de hablar su evangelio? Tal vez tú dices, yo no sé a quién hablar. Bueno, hoy en la noche, anda a tu casa, todos vamos a ir a la casa, pero cuando llegas a tu casa, saca una hoja, empieza a escribir los nombres de las personas que están lejos de Dios, que Dios ha puesto en tu vida, que tú conoces, piensa en sus rostros y pida a Dios que te dé una oportunidad con ellos. Tal vez tú dices, mi problema es que yo no sé qué decir. La Biblia que yo absorbo más que todo es lo que leo los domingos, lo que leemos aquí. Y tú hablas bien rápido y eso no es buen ambiente para absorber. Yo no absorbo la palabra de Dios como Ezequiel lo absorbió.
Todos los días, abra tu Biblia en la mañana, lea, deja que Dios, lea uno de los libros que explica el Evangelio, por ejemplo, primero de Pedro o Efesios, y léalo repetidamente, 2, 3, 4, 10 veces, y cada vez que lees una parte piensa, ¿qué significa eso? ¿Qué debo hacer yo? Absorba la palabra de Dios y tendrás que decir cuando Dios te da la oportunidad de hablar. Tal vez tú dices, yo no sé cómo hablar, yo sé qué decir, yo sé quiénes son las personas, pero no sé cómo entrar en la práctica. Habla con Dios y pide que su Espíritu Santo te abra una puerta para que hables el Evangelio con tus amigos. Esa es una petición que Él contesta. O tal vez, bueno, uno más. Tal vez tú dices, yo sé qué decir y yo he estado a punto de decir algo, a punto de pedir un estudio, pero los nervios, la pena, no quiero que me vean como la fanática. Pida al Espíritu Santo que te dé valor y haz lo que tuvo que hacer Ezequiel. Abre la boca, empieza a hablar. Deje que Dios te llene con palabras y con valor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú para cumplir mejor con el llamado que tienes de Dios? A pensar en eso, vamos a recordar y agradecer a nuestro Señor, a Jesús. Él vino, Él habló, Él proclamó el Evangelio, murió en la cruz. Nosotros ahora vamos a cantar a Él, vamos a agradecer, vamos a adorar a Cristo. Primero oramos, después cantamos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por no solo ofrecernos la salvación, sino también el gran privilegio de poder dar la salvación a otras personas. Dios, te pido que tu Espíritu Santo sea fuerte sobre nosotros como estuvo sobre Ezequiel. Y que tú nos lleves y nos obligues a hablar, que pongas las oportunidades y las personas y las palabras delante de nosotros y que no podamos resistir la guía de tu Espíritu Santo y que nosotros seamos más y más los mensajeros que tú quieres que seamos, para que otros puedan hallar la vida que hemos descubierto en ti. En tu nombre oramos. Amén.